Al Día es presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú. Guaitambo. Uniformes diseñados para ti. Ay, papá. Hola, ¿cómo estás? Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bienvenidos todos al único podcast en vivo de la televisión venezolana Al Día. Ya estamos conectados, ahí están las redes sociales, Roger Villegas TV, Jocelyn Correa con doble S. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Mira, todo bien. Estoy emocionada por el tema que vamos a tocar el día de hoy. ¿Por qué? Y comienzo preguntándote, ¿no? Ay, ¿Cómo Dios mío. tú? Sí, porque hay que revisar allí también una diferencia generacional, unos propósitos, unas cosas. ¿Cómo tú elegiste la carrera que querías estudiar? ¿Y con qué propósito en su momento? Bueno, la comunicación social, si se quiere, mi hermana me orientó a estudiar comunicación social. Yo empecé estudiando, cuando salí del liceo, administración. Pero como a mí siempre me ha gustado la música y este ámbito, ella dice, bueno, pero estudia comunicación social, esto te puede abrir puertas Está en muy el ámbito cercano, pues. musical y en el camino me enamoré del periodismo. Pero a veces cuando uno sale del liceo, a veces sale así como que con muchas ideas y si se quiere, si alguien te puede orientar, en este caso fue mi hermana, obviamente vio en mí también cualidades que podrían ayudarme a ejercer la comunicación social y esa fue como la mayor orientación. Gracias, hermana. Por esa decisión y obviamente en el camino Me enamoré del periodismo. te vas a enamorar del periodismo. ¿Y tú? No, bueno, yo sí tenía claro que quería estudiar comunicación social, ni para hacer televisión y de repente cero radio, porque yo era demasiado penosa y decía, no, nada que ver con este tema, pero sí me gustaba mucho escribir. Entonces estaba más relacionado con el área de la redacción. A medida que va pasando el tiempo, me voy enamorando, bueno, de lo que voy conociendo, de las oportunidades que se van dando también a nivel profesional con esta hermosa carrera que siempre tiene digamos, esa característica, ¿no? Ese valor positivo que te puede colocar en distintos lugares y ahí sigues aprendiendo. Es mucha de las bondades también que yo destaco de esta carrera. Pero, ¿por qué te pregunto esto? Porque el tema que vamos a tocar el día de hoy es ¿para qué estudiar? Eso es lo que se preguntan los chamos, incluso de estas generaciones un poco más cercanas, ¿no? ¿Para qué yo voy a estudiar? ¿Con qué propósito? Hay muchos argumentos con respecto a este tema. ¿Te parece si escuchamos a Carla, que seguramente A ver qué nos dice, ¿verdad? tendrá unas orientaciones allí sobre este tema? Adelante. En tiempos de crisis, cuando la esperanza parecía desvanecerse, una pregunta resonó en los corazones de muchos jóvenes. ¿Vale la pena estudiar? Una semilla de duda fue sembrada, un mensaje que socavaba el valor de la educación. La incertidumbre económica sembró la duda en una generación entera. ¿Cómo planificar el futuro cuando el presente era tan incierto? Sin embargo, en medio de la tormenta hubo quienes supieron ver más allá. Aquellos que comprendieron que la educación no era solo un medio para conseguir un trabajo, sino una herramienta para transformar su vida y la de su comunidad. El mundo está cambiando a una velocidad vertiginosa. Las habilidades que se valoraban ayer hoy pueden quedar obsoletas. La educación continua es la única forma de mantenernos competitivos y relevantes. No dejes que el miedo te paralice. Invierte en tu futuro, invierte en tu educación. El mundo te necesita. Como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Mira, el que invierte en educación no pierde. Y cuando hablo de inversión no solamente es el tema económico, sino también la inversión de tiempo, te permite desarrollarte como persona, como ser humano, el trabajo en equipo, el crecimiento personal, en fin, creo que estudiar es fundamental porque así sea lo que tú vayas a hacer, incluso hasta en un emprendimiento debes estudiar, tener conocimientos, ¿no? Mira todo, o sea, el tema de prepararse para la vida, incluso herramientas que a nivel académico puedas utilizar también para tu vida, para próximos negocios, próximos oficios, emprendimientos, todo lo que tú mencionabas hace un ratico,
Conocer gente, señores. El mundo suele ser así. Venimos con un tipo de educación obviamente más cerrada. Cuando entras en la universidad, ya hablando obviamente del conocimiento académico, conoces gente que piensa distinto, que viene de distintos lugares, con distintas tradiciones, de distintas partes del país. Es decir, eso de conocer, esa interacción social que es tan necesaria también para el crecimiento personal, incluso del hombre, de la mujer, es muy importante. Y eso va acompañado de un conocimiento que en la universidad tienes la oportunidad a veces incluso de tener la teoría y la práctica, y ya la vida profesional te va preparando para otras cosas. Pero esa etapa de la vida hay muchos que lo describen como eso, ¿no? Como esa preparación previa a esa vida profesional que vas a tener. Y esa frase corta que es muy conocida, el conocimiento es poder, sin duda alguna. ¿Será que nuestros invitados coinciden? Mira, estoy casi 100% seguro de eso, así que vamos a conocer nuestros invitados. Adelante. ¿Estudiar para qué? Es el título de nuestro podcast de hoy, el único podcast en vivo de la televisión venezolana, y tenemos a dos profesores. De inmediato vamos a presentar a quien se encuentra aquí a mi lado, a Ingrid Carmona, profesora universitaria. Bienvenida al día, profe. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Chévere. Sabemos que nos van a orientar mucho acerca de este tema. También presentamos a Ilis Niño, profesor de locución, que nos ha acompañado en otras oportunidades. Ilis, o profe, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Todo bien, gracias a Dios. Muchísimas gracias por la invitación. Miren, bueno, comenzamos preguntándoles esto, ¿no? ¿Para qué? Y sobre todo porque ustedes están muy de cerca con estas nuevas generaciones, que tiene que ver mucho también el tema generacional. Se preguntan esto, o sea, ¿cuáles son los argumentos incluso de los jóvenes de ahora para estudiar? ¿Cuáles son las interrogantes que se plantean? Ingrid, comenzamos contigo. Bueno, muchísimas interrogantes, sobre todo en los nuevos tiempos, ¿no? En tiempos de transformaciones tecnológicas, que todo es como más rápido. Esa inmediatez que les dice a ellos, con un clic estás en cualquier otro lugar del mundo, conoces a otras personas, entonces tú dices, yo voy a estudiar, ¿cuánto es mi tiempo que voy a invertir en estudiar, ¿no? Es lo que generalmente puede generar algunas expectativas con un poco más de ansiedad, pero efectivamente el estudio es eso, es una inversión, es algo que te va a agradecer tu yo del futuro. Y te agradece tu yo del futuro porque eso permite aperturar muchísimos ámbitos y muchísimas nuevas puertas y ventanas que te va a hacer observar el mundo de manera distinta, tomar la realidad de manera distinta. Incluso el estudio te permite tomar decisiones de forma diferente porque siempre hay un método. Todo, independientemente de la carrera que estudies, siempre va a haber un método, siempre va a haber una forma de hacer las cosas y es una nueva manera que tú vas a tener para vivir, ¿no? Es muy interesante, sobre todo en los nuevos tiempos, porque, y hablando del caso, principalmente del caso venezolano, en Venezuela a la gente le gusta estudiar. Nosotros los venezolanos estudiamos. O sea, nosotros, independientemente de que tú vayas a hacer un oficio o vayas a hacer una carrera un poco más larga, el venezolano siempre procura no solamente quedarse con la experiencia, sobre todo el joven venezolano, no solo quedarse con la experiencia, sino también tener ese conocimiento que es referencial y que lo potencia a él en el área en el cual él está, él pretende o quiere desarrollarse, ¿no? Ilich, nos acompañabas en otro espacio, ¿no? Casualmente para hablar de esto que tú desarrollas, que es el podcast, que es lo que hacemos nosotros también. Y quizás estos métodos de generar ingresos con herramientas como el podcast o algunos otros formatos, quienes se denominan quizás youtuber, instagramer, tiktoker, en fin, cuando han surgido estas nuevas modalidades de generar ingresos, quizás también esto podría afectar el tema de la formalidad del estudio en alguna carrera universitaria, quizás para algunos, ¿lo ves desde ese punto de vista? ¿Cómo podría quizás vincularse ambas cosas? Lo comentabas en aquel programa en ese momento. Fíjate que hacerlo de un lado, yo creo que sí lo hacen o sí lo intentan porque ven de pronto más fácil, más sencillo tomar un dispositivo móvil, grabarse, utilizar un micrófono, de pronto, digamos, en cierto punto, ¿no? Te vuelves viral o te das a conocer, entra un tema también de vanidad, pero independientemente de que eso sea un oficio, no una profesión, el tiempo te exige aprender. Claro. Para que puedas consolidarte, para que puedas mantenerte, para que puedas perdurar en el tiempo. Por ejemplo, en la universidad, en el curso de locución, llegan muchas personas que son TikTokers, que son YouTubers,
que son Instagramers, que tienen que formalizar, mejorar y adecuar la voz, la pronunciación, el discurso, aprender sobre cómo guionizarlo. Entonces, tarde o temprano vas a tener que estudiar, formalizarlo como un estudio para poder seguir creciendo, porque todo tiene un techo, ¿no? De pronto es sencillo hacerse viral, digamos, no sé, poniéndote una peluca, haciendo 3, 4 chistes hasta de humor negro, pero para poderte mantener te toca continuar. Fíjate que no es casualidad que muchísimos influencers hoy también tengan productoras como tal, establecidas y consolidadas, equipos de trabajo por profesionales, con profesionales, para poderse mantener. Entonces, definitivamente, aunque hay personas que lo ven porque tienes que vivirlo, ¿no? A veces nosotros consumimos el video, wow, qué fácil, qué práctico, qué chulo, yo lo quiero, yo puedo hacerlo, voy a YouTube, pongo el tutorial, lo logré, pero mantenerte constantemente, incluso en las redes sociales, requiere de una constante educación. Pero es que, por ejemplo, si vas a desarrollar un podcast, o sea, tienes que saber de muchas cosas, investigar constantemente. Allí lo veíamos, de hecho, en el material que presentaba Carla. Esta sociedad es muy cambiante, ni siquiera el mismo contenido o la misma información que recibimos Roger y yo, que somos contemporáneos cuando estudiamos comunicación social, es la misma incluso que se imparte o que se debe impartir en este momento, porque ha cambiado todo, ha cambiado hasta la forma de ver el mundo. Les voy a preguntar como profesores, ¿les ha tocado convencer a algún joven apático que dice, profe, pero ¿para qué voy a estudiar? ¿Les ha tocado en su momento esta difícil tarea, ¿no? Dar muchos argumentos para decirle, mira, tienes una excelente herramienta y tienes que desarrollarla, tienes que aprovechar las oportunidades? Sí, sí ha tocado, sí toca y justamente debes enfocarlo incluso por el tema del mundo es muy competitivo. Hay demasiada competencia afuera y siempre tienes que estar en constante formación para poder lograr establecerte y consolidarte, ¿no? Pero eso también depende del área donde te desarrolles. Si estás en el área, por ejemplo, académica, en el área de las ciencias sociales, en el área de las ciencias humanas, estás obligado a una formación constante. ¿Por qué? Porque las sociedades son justamente eso, están en completo cambio, ¿no? Se mueven constantemente. Entonces es necesario pues, que siempre estés de la mano de esos nuevos cambios, porque si no te quedas en el tiempo. Y más en estos tiempos donde todo es tan rápido. Entonces, si tú no estás estudiando constantemente, pues no eres competitivo en el mercado, no eres acertado a la hora de las tomas de decisiones, independientemente que tienes un método, pero también te colocas un techo, llegas hasta un nivel. Por eso es que existen tantas formas de estudio de diplomados, perfeccionamientos, cursos de extensión. Siempre son necesarios, siempre son urgentes. Pero también hay algo interesantísimo, que cuando tú eres muy joven, que tú tienes abiertas esas ganas de crecer, de crear, de poder, de saber, siempre vas a buscar algo más, siempre buscas algo más. Cuando tú comprendes que efectivamente el estudio es una herramienta que te va a permitir a ti ser competitivo, consolidarte, establecer tus sueños, que el camino no se haga tan difícil, pues vas a estudiar automáticamente. Hay jóvenes que de repente puede que se les haga un poco más cuesta arriba, ¿no? Sobre todo cuando tienes pensamiento de inmediatez, cuando estás marcado por el tema principalmente de las redes sociales, que todo es tan rápido. Tú dices, bueno, ¿para qué voy a estudiar una carrera de 5 años? Hay quienes optan por carreras más cortas, Prefiero ¿no? una carrera más corta. El tema económico en algún momento nos golpeó con la guerra económica. Decías, no, ¿para qué una carrera tan larga? Necesito algo Quizás más rápido. de allí viene la pregunta. Sí, quiero algo más rápido. ¿Por qué? Porque necesito responder a mis necesidades. Pero sin embargo, a pesar de que hay jóvenes que a lo mejor optaron por eso más corto, creen que aquello es más corto, es como decía el profesor hace un momento, o sea, tú independientemente de lo que estudies, sea una carrera larga o sea una carrera corta, te gradúes a los 18, 19 años, 20 años, ya eres profesional, pero el mundo está cambiando de tal forma que tú estás obligado a continuar en proceso de conocimiento y aprendizaje. La curva de construcción del conocimiento, del saber, eso nunca se detiene. Va contigo, va con las experiencias que vas adquiriendo. Entonces tienes las herramientas esenciales y luego vas perfeccionando en el camino. Y ese conocimiento, ¿cómo quizás llevarlo a que pueda profundizarse, ¿no? Porque recuerdo que, andando un poco en la pregunta anterior,
cuando alguien decide quizás imitar algunos de estos patrones que se venden a través de las plataformas digitales, tú decías que incluso tu propia hija te dijo que quería ser youtuber, pero tú dices, hija, hay que estudiar, hay que formarse para que tú puedas hilar quizás un contenido dirigido a un público en específico, ¿no? En ese caso, cuando alguien se te acerca, Illich, y te dice, mira, yo quiero generar un podcast o generar un material audiovisual, ¿qué contenido quizás sea el más idóneo que esté relacionado con el individuo, con lo que le guste, quizás como para que eso vaya de la mano, ¿no? Obviamente, que estudies lo que te guste o que quieras promover lo que te agrade, ¿no? Mira, por ejemplo, yo pienso y creo firmemente que todos tenemos un talento, ¿sí? Algunos lo conocemos, sabemos cuál es, sabemos utilizarlo, trabajamos en él, y otros lo tienen y no lo saben. Necesitan que alguien lo vea, que alguien lo descubra, como se hacía anteriormente con las estrellas de Hollywood. Alguien pasó y lo descubrió. Y te Sí. digo, tú sirves para esto. Tú sirves Tiene para talento, esto. tiene madera. Entonces, claro, cuando una persona me solicita que lo acompañe en la preproducción de un podcast o de algún tipo de contenido, entre las primeras cosas me gusta conversar qué es lo que realmente le gusta, qué es lo que le apasiona. Porque hay personas que efectivamente crean mucho contenido en redes sociales de diversas áreas y digamos que tienen ese mar de conocimientos con centímetros de profundidad. No digo que esté mal, pero a veces se te acaba el contenido o el contenido no dura en el tiempo, porque lo que fue noticia ayer ya no es noticia en 3, 4 años y probablemente sea una noticia que ni siquiera trascienda a ser una historia. Entonces, fundamental que te guste de lo que vas a hablar, que te guste de lo que vas a grabar, que te guste, por supuesto, la herramienta, el recurso de trabajo, porque también viene un problema que tiene que ver con la aceptación. No me gusta cómo me veo en cámara, no me gusta mi voz, prefiero utilizar la inteligencia artificial para poner una voz distinta. De pronto el tiempo hace que ese proyecto caiga porque no fue sostenible, porque no fue algo que te apasionó. A lo mejor se te vino la idea de que, bueno, si lo grabo, puedo tener éxito, pero ese puedo es muy grande y muy distante del si lo hago porque me gusta, ya todos los días estoy en esto, lo voy a lograr. Y eso puede pasarlo a una carrera universitaria, es decir, si tú piensas así, de que vas a estudiar una carrera que te guste, que te apasione, no va a ser un trabajo, es como lo que hacemos nosotros aquí. Nosotros nos encanta hacer esto, pero porque nos apasiona, más allá propiamente del trabajo y la remuneración que podamos tener por hacer el podcast, ¿no? Mira, es así, es justamente en eso estaba pensando, ¿no? En muchas oportunidades me conseguí con gente que decía, oye, vale, estudié esta carrera porque fue lo que mi papá me dijo que era mejor que estudiar. Wow. Entonces te vas dando cuenta que sí, se gradúan, que bueno, que disfrutarán en cierta parte, pero sienten que les falta algo, que no terminan de sentirse cómodos en ese espacio. Y ciertamente, si hay una de las recomendaciones de repente que hay que dar en este podcast de este día, es que tiene que ser algo que te apasione, tiene que ser algo que te guste, tienes que preguntarte, ajá, y yo incluso en propósitos ya macros, ¿no? Pensando en país, porque vienen próximas generaciones, por ahí vemos esa generación beta 2025, 2039, que va a estar criada plenamente en temas de avances tecnológicos, va a estar muy ligado a todo este tema. Entonces, ¿cómo va a pensar esa generación? Bueno, ya nos preguntaremos más adelante. Pero preguntarte si eso que vas a hacer va a contribuir en qué a la sociedad, porque no estamos solos, y hay que ir pensando también en cómo contribuimos a ese desarrollo de alguna forma del país, cuáles son las necesidades, o sea, preguntarse todo eso y ver qué de todo eso te gusta para que puedas dar tus aportes y lo mejor de ti, creo yo. Buen comentario, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. ¿Hacemos una pausa? Es momento de hacer una pausa, pero antes es momento de publicidad con nuestros amigos del Banco de Venezuela. Bueno, te cuento rapidito, Roger. Paga y pégala con el Banco de Venezuela, el único que te premia por hacer pago móvil. Usa Pago Móvil BDB en los comercios afiliados a Pago Móvil Comercio y tendrás la oportunidad de ganar el reintegro de tu compra al instante. Tú puedes ser el próximo en decir la pegué y disfrutar tu premio de inmediato. ¿Aún no tienes BDB app? Descarga la app del Banco de Venezuela en tu tienda de aplicaciones y participa ya. Y es que en el Banco de Venezuela El mayor valor. eres tú. Ya venimos con más del día. Un
Un ser sin estudios es un ser incompleto. Bien reza la frase de nuestro libertador Simón Bolívar. Los adolescentes tienen una percepción bien distinta sobre cuáles son las profesiones que hoy en día deben estudiar. Sin embargo, hoy nos vinimos acá a la casa que vence las sombras, la Universidad Central de Venezuela, para preguntarles ¿por qué estudiar? ¿Y qué estudiar? Así que acompáñenme y lo averiguaremos. Respecto a la juventud de hoy en día, que tienen diversas opiniones sobre cuáles son las profesiones a estudiar, ¿por qué estudiar? Bien, yo considero que es importante estudiar en un país como Venezuela, no solamente por el futuro de nuestra nación, sino también por cuestiones como el crecimiento económico, la hiperespecialización, y para lograr ser un país desarrollado en un futuro, justamente todos tenemos que enfocarnos en estudiar y en ser un país mejor a través de la construcción social. Estudiar es como muy importante porque uno tiene que tener una cierta preparación para la vida. Uno no solamente tiene que regirse de trabajar, uno también tiene ciertas cosas que solamente puedes aprender en un aula de clases. Estudiar siento que es como agregar más conocimiento a ti mismo, pues, porque aunque aprendemos cosas de las experiencias, no es lo mismo en un entorno estudiantil debido a que tenemos más conceptos, aprendemos a investigar, los profesores nos especializamos en algo y lo podemos desarrollar de mejor manera. No es lo mismo aprender algo práctico a aprender la teoría y la práctica ya en el entorno laboral. Básicamente estudiar es una caja de conocimientos que nos da la universidad, porque la universidad como tal no es un lugar que nos lleve a trabajar de una vez, sino nos da las cajas de herramientas para seguir nuestra vida diaria y llegar a un fin, a lo que se quiere llegar, a llegar a un título, a llegar a una profesión y a llegar a un fin que es básicamente lo que nos da cada facultad, como puede ser la Facultad de Ciencias, la Facultad de Geografía, la Facultad de Humanidades y diferentes escuelas. Mi sueño siempre ha sido ser periodista en sucesos. Bueno, teniendo en cuenta la gran cantidad de jóvenes que hoy mismo no están estudiando porque principalmente capaz no quieren o no tienen una carrera específica a la cual quieren estudiar, no se han decidido. Yo pienso que el estudio es una pieza fundamental de la sociedad, principalmente. Porque un hombre sin estudio Es un ser incompleto. es un ser incompleto. ¿Qué estás como estudiando acá? Geografía, quiero estudiar arquitectura. Desde mi punto de vista, la mejor vida, la del estudiante. Siempre alumno, siempre manteniendo esos conocimientos frescos que puedan aportar al crecimiento de nuestro país. ¿Y tú? ¿Por qué estudiarías? Estamos de vuelta en el único podcast en vivo de la televisión venezolana, Yivian Ayacidit, en la Universidad Central de Venezuela. Bueno, de verdad que grata sorpresa de los chamos, que veo que están muy claros, muy conscientes, muy enfocados en lo que quieren, y además esas recomendaciones para sus similares, ¿no? De verdad que me llena de mucho orgullo escuchar los testimonios de estos jóvenes. Mira, aprovechamos de saludar a nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, quien también es docente, Whitney Testa, que nos acompaña en este momento, y no la saludamos en la parte anterior. Por acá escribe Luis Enrique y dice: educar para tu oficio, para tu pasión, para tu talento, educar para las distintas etapas de la vida. Por eso, uno nunca debe dejar de educarse. Y nos llega otro mensajito por acá de José del Carmen Ramírez, que está en sintonía y dice: buen tema, pero ¿cuál era la expectativa de los estudiantes de los años 60, 70 y 80? ¿Cuál es ahora en 2024? ¿Por qué hay tanta negativa por estudiar? Esto lo escribe José del Carmen Ramírez. ¿Qué dices tú? Ese es el debate. Ilich. ¿Qué les pareció también? ¿Te ha tocado? No me respondiste en la parte anterior. ¿Te ha tocado Sí, lo que pasa es que yo lo hago convencer? más como fuerza de choque, ¿no? Ajá. Yo creo que como padre soy de esos que si no sé nada hay que tirarlo y que nadie. Ajá. O sea, anda, ve, lucha por tu vida. Entonces, cuando tú llevas a un estudiante al campo y lo pones a que vea cuál es la realidad que va a tener que vivir en lo que tú haces, a lo que ellos quieren llegar, es donde ellos dicen: no, ya va, espérate, no estoy preparado para mantener una conversación con más de 5 minutos, no estoy preparado para conversar de ciertas áreas que pensaba que así se manejaban, no tengo el conocimiento necesario como para llegar a lo que quiero. Incluso cuando te ven, por ejemplo, haciendo un montaje, dicen: no, pero es que esto es mucho, yo pensaba que era nada más sentarme Que eran 3 cositas. y ya. Entonces, yo creo que sí lo hago, sí los convenzo, pero más que con palabras me los llevo a trabajar, los invito. Siempre le hago esa invitación abierta a los participantes, por ejemplo, del curso de locución. Cuando quieras, me acompañas a cualquier evento que yo tenga y bueno, vemos qué tan sencillo es lo que tú quieres hacer. Entonces, creo que es más práctico.
que de pronto romantizárselos, ¿no? Verbalmente, porque al final algunos sí les llega, otros no. Sí me ha tocado. Ingrid, quisiera también saber tu opinión acerca de los comentarios que hicieron los jóvenes en cada uno de este material que nos mostró Yacivit, además por toda tu experiencia, ¿no? Como profesora, y también saber este desarrollo, ¿no? Del tema de ser estudiante, el trabajo en equipo, el gestionar el tiempo, el tema del liderazgo, porque en muchos casos, a veces cuando estás en un salón te toca ser el delegado, por ejemplo, esa primera responsabilidad que tú dices, wow. Sí, me tocó ser delegado varias veces, entonces ahí tú dices, a veces cuando estás muy inquieto, este es el delegado, y tú dices, berro, tengo que dar el ejemplo, ¿no? Todas estas experiencias que te van nutriendo para la vida, ¿no? Sí, así es. Digamos que el aula de clase es como ese ensayo de la vida, en un área específica. Qué buena reflexión. Es ese ensayo. Fíjate que efectivamente he tenido alumnos en clase que tienen aquella suspicacia y son los delegados. Siempre son los delegados y direccionan y los otros reconocen en ellos ese liderazgo. Y también pueden ir ellos a debatir entre ellos, no, creo que no es así. Porque ¿cuál es la idea? La idea es que el aula de clase se convierta en esa construcción colectiva del conocimiento. Que hay algunos que posiblemente sean los que tienen, digamos, menos temor escénico y son, digamos, más atrevidos y levantan la mano y generan el debate, la discusión. Hay otros que tú los ves que guardan silencio, pero que cuando conversan, cuando presentas el examen o a la hora de alguna evaluación, tienen una postura, digamos, más concisa, más clara, más determinada, mejor manejo incluso del conocimiento y de lo que procuramos, ¿no? Y en el aula de clase justamente es una sinergia de aprendizaje, porque no solamente aprenden ellos, aprendes tú como docente. Sí. Nosotros aprendemos muchísimo como docentes. Yo escucho a mis alumnos y tú aprendes muchísimo. Y el día que tú pierdas esa capacidad de reconocer que tú aprendes de ellos, algo no está funcionando bien. Yo, al igual, también tengo hijos en edad de bachillerato y en edad universitaria. ¿En qué momento? ¿En qué momento? Sí, y los debo escuchar. Esta mañana le preguntaba a mi hija que es adolescente, está en bachillerato, y le preguntaba, ¿tú crees que es importante estudiar? Porque entonces me decía mi hija que, mirándome, como que, ¿por qué me preguntas eso? Yo le decía, no, pero dime por qué es importante, porque a lo mejor lo veo yo porque me gusta estudiar. Porque me gusta dar clases, porque me gusta investigar, a lo mejor es mi pasión, te identificas conmigo, ¿no? Y ella me dice, bueno, en principio yo pensaba que me gustaba estudiar, era porque vengo de un hogar donde mi mamá y mi papá estudian, terminaron sus carreras, comenzaron su especialización, maestría, doctorado, dan clases, etcétera, etcétera, etcétera. Me dice, yo pensé que era por eso, pero después me di cuenta que me gusta saber, y como me gusta saber, busco identificarme y busco estudiar. Entonces, y me decía, yo por ejemplo, mamá, estoy preocupada porque tengo compañeros de clase que aún no saben que van a estudiar en el bachillerato. Imagínate, estamos en quinto año y todavía no saben que van a estudiar en la universidad. Qué claridad, ¿no? Tiene ella. Me decía ella, pero claro, yo estoy más clara porque los tengo ustedes, ¿no? Pero hay otros que a lo mejor no, pero forma parte de este sistema, forma parte del sistema mundo, que de repente hay unas carreras que son como una moda y te direccionan a otras. Y, por ejemplo, cuando en mi generación mucha gente estudiaba Derecho, todo el mundo quería ser abogado, o yo quería ser periodista, por ejemplo. Eso les iba a preguntar con respecto a ese mensaje que nos enviaron allí, ¿no? ¿Qué ha cambiado en esos argumentos de antes a los de ahora? Y ciertamente con eso que ibas a responder de qué era lo que querías estudiar en su momento y cuáles eran las carreras incluso que en ese momento se estilaban. Lo que pasa es que cuando tú eres muy joven, cuando tú eres joven, es lo que tienes enfrente, lo que tú vas viendo, lo que vas conociendo, ¿no? Uh-huh. Son esas pequeñas puertitas que tú has ido aperturando. Eso que aprendes en el hogar, de repente en el colegio, algún primo, algún amigo. Pero siempre, como estás en ese proceso de aprendizaje, todo es como más limitado, ¿no? Ya cuando entras, ya en otra etapa, que ya comienzas a tener mayores responsabilidades, ya vas a tocar la adultez joven, ya empiezas a ver otras cosas. Como tú decías, la universidad te permite relacionarte con gente del interior del país, de otras naciones, otras realidades, otros conceptos de las realidades. Y el aprendizaje te permite eso. Cuando tú revisas y comienzas a leer un texto, yo siempre le pido a mis alumnos, hay algo que yo exijo en todas las clases y es una línea del tiempo.
La línea del tiempo de teoría social, la línea del tiempo para la identidad, la línea del tiempo. ¿Y por qué una línea del tiempo? Nosotros trabajamos varios autores, pero es reconocer qué pensaba ese autor, dónde nació, qué lo formó, por qué piensa de esa manera. Porque es que no solo es el autor. Cuando tú te revisas, porque esa es una herramienta que te va a quedar, tú te das cuenta porque yo pienso de tal manera, porque yo creo tales cosas, porque yo dudo, porque yo puedo tener y puedo afirmar tales elementos. Y comienzas tú también a revisarte a lo interno. Y esa es la ventaja de estudiar, que tú tengas todas esas herramientas que te permitan a ti ver la realidad de una manera distinta. Capaz que lees una teoría y tú dices, ay, no, qué aburrido, qué profundo, pero cuando tú comienzas a manejarla, a hacerla tuya y sales a la calle, sales de la universidad, sales del aula de clase, vas a conversar con tus otros amigos, con tu mamá, con tus primos, te das cuenta y dices, ah, mira, esto lo vi yo en teoría, esto se ve, es decir, es parte de la realidad. En la universidad te da independencia totalmente, ¿no? Así es. Si no estudias para el examen, raspaste esa materia, no puedes avanzar, tienes que retrasar incluso otra materia en el semestre, o sea, te vas dando cuenta incluso a nivel económico, si por ejemplo es una institución paga que tiene el esfuerzo, ya sea el tuyo o el de tus padres, que cada retraso o si haces menos esfuerzo, obviamente eso va a tener consecuencias graves, o sea, estamos hablando de tu tiempo de vida incluso en ese espacio. Y el dinero, ¿no? Mira, Illich, también escuchando a Ingrid, se me viene en la cabeza esta pregunta, que es sobre el tema de esa diversidad que nos conseguimos en un aula de clase, ¿no? Porque hay muchos que son quizás más auditivos, otros tienen más retentiva cuando escriben, toman apuntes, hay quienes dicen que es mejor prestar atención y luego anotar. ¿Bajo qué método, cuando tienes esa diversidad de estudiantes, cuáles son las herramientas que utilizas para poder enviar ese mensaje a cada uno de ellos y que puedan todos, bajo esa diversidad de métodos de recepción del contenido? ¿Por qué te ríes, Illich? Porque eso cambió, eso era para tu época y para la mía. Okay. ¿No? Ahorita todo es una inmediatez del conocimiento. Okay. ¿Sí? De hecho, tú estás conversando, explicando o detallando, desarrollando un tema y ya tienes a alguien que te lo googleó, que te puede levantar la mano incluso, pero profesor, eso no es aquí dice que, ¿sí? Bien sabemos que en internet la información no es todo o del todo verificada, cierta. Entonces, claro, te consigues con esos elementos. Mientras que tú le podrías decir a alguien anteriormente, en 5 minutos borro la pizarra, los muchachos llegan, no ven, están así, y tú dices la otra lámina y hacen... Entonces, claro, es un tema de inmediatez. ¿Cómo lidiar con eso? Sí, Wow. es un tema de inmediatez y cada quien en su casa, debo asumirlo, que lo estudia de la manera que mejor le corresponda. Porque así como ves a los muchachos que le toman fotos, que debo asumir que son los que escriben, ¿ok? También ves a los muchachos que simplemente llevan un trípode, lo ponen y graban la clase por completo. Y sí te lo consumen, porque cuando vas a la siguiente clase saben del contenido, si lo estudiaron, si realizaron la actividad. Todo es, profesor, por favor revíseme esto. Entonces ya tú ves son correos, mensajes, archivos por WhatsApp, donde ya ellos sacaron el resumen, donde ya ellos realizaron la actividad. Entonces, claro, es inmediato, ¿no? Creo yo que no sabría decirte cómo distinguir si una persona hoy en día es visual, auditiva, kinestésica, porque es que todos usan la misma herramienta. Es complejo. Eso diría yo que es una de las cosas que cambió lo que quería hacer antes con lo que quiero hacer ahora. Hay una inmediatez en el conocimiento que nos hace tener personas con una gran ansiedad o una resolución de problemas prácticos, ¿sí? Por ejemplo, no sé, se me bloqueó la computadora, no hallo cómo desbloquearla, no voy al tutorial desde el celular. Ajá. Resuelvo el problema, ya. Entonces, Eso es práctico, pues. es práctico. No lo sé, busco la solución. Práctico y válido. Me quedé en el pasado. Porque resolvió el problema. Mira, tú sabes que pensaba justamente en esa brecha. Yo bueno, nosotros tenemos que estudiar todos los días sobre temas. Algunos los conocemos un poquito más, de otros no conocemos absolutamente nada y también nos sentamos acá como para escuchar un poco esas visiones. Y si algo hemos asumido en este espacio, que no existe una sola verdad, ¿no? Hay distintas visiones y son las que tratamos de presentar ante el mundo, ¿no? Pero yo me quedé en la vieja escuela. Si yo, por ejemplo, aparte no escribo así a manito algún resumen o puntos que quiero tocar en el espacio y luego los reviso, no me hallo. No. Por ejemplo, para mí es más fácil leer que ver un video. O sea, ¿te recuerdas que te lo he dicho? No es más fácil para mí leerlo
que incluso revisar en el video, porque como que me pierdo, me distraigo, no sé, me fastidio, no sé. Quizás forma parte de esas viejas escuelas. Así lo aplico yo. Si no lo anoto, además que mira, eso es interesante analizar, ¿no? Perder esa capacidad de escribir te va generando también allí una disminución de la capacidad cerebral, o sea, está ligado también con el tema cognitivo. Es que incluso la ortografía. Yo tengo un amigo, Por ¿ok? amor a Dios. Que tiene la misma edad que tengo yo. Él estudió informática. Ajá. Claramente, desde que salió lo que se llama un dispositivo Android, por allá en el 2010-2011, fue una de las primeras personas que conocí que lo tenía, ¿ok? Y tú le dices, Frank, por favor, pásame tal cosa escrito y que Dios te ayude. O sea, Ni los médicos. no, ni los médicos brujos, ¿ok? O sea, no hay manera, no tiene ortografía, porque sí la perdió. Ahora, no, a mí no me estés pidiendo nada por escrito, yo te lo mando por... O sea, no hay errores ortográficos, no hay problemas gramaticales, no nada, ¿ok? El problema está en la escritura, entonces hasta eso se va perdiendo, claro Bueno, que sí. me voy a desviar un poquito del tema, pero entonces ahí vengo y le pregunto aquí a la profe, ¿no? Con este tema de la inteligencia artificial que viene y entonces le mandas a hacer un trabajo y que la inteligencia artificial te lo haga. Entonces, ¿dónde está toda la creatividad? ¿Cómo determinar cuándo algo está hecho de verdad de esa creatividad de ese estudiante o que lo mandó a hacer? Porque antes era el copy y pega, pero ahora tienes una inteligencia artificial que se nutre de todo lo que está en la web y te puede redactar hasta un poema, hasta una canción. Incluso hay una diatriba ahorita porque han demandado a personas por derechos de autor porque ha creado canciones que supuestamente son remix. inéditas. O sea, ¿cómo lidiar con todo esto? También, obviamente, quedará de cada quien, ¿no? De tener esa Sí, algo de integridad, de ética, de hacer las cosas como debe ser, ¿no? ¿Cómo promover todo eso en estas nuevas generaciones? Bueno, eso es muy complejo. Es bastante complejo, es muy complicado. Pero fíjate, así como existen las herramientas para hacer un ensayo o dar una respuesta, un trabajo rápido en fracciones de segundo con la inteligencia artificial, también nosotros los profesores tenemos las herramientas para detectar cuál es de inteligencia Pero artificial. no va a decir cuáles son las herramientas. Eso no lo vamos a decir. Pero también tienes que acompañar eso. Hubo una ocasión, me sucedió con algunos alumnos a la salida de la pandemia que estaban trabajando mucho con el tema de la inteligencia artificial. Y apenas lo detecté, dije, bueno, ¿qué otra herramienta puedo utilizar? Bueno, los trabajos se hacen a mano, ¿no? Cuando te haces el trabajo a mano y escribes, estás obligando primero a que afines y continúes trabajando lo que es el sistema motor de tu cuerpo, pero es que adicional obligas también a que prestes la atención necesaria para poder aprender lo que estás diciendo. Pero es que adicional, otra de las herramientas es el debate en clase. Okay. Todo el mundo está obligado a debatir, todo el mundo está obligado a exponer. Si ya tú conoces a tus alumnos y sabes que hay algunos que tienen, digamos, una fortaleza y otros para una debilidad, pero tú vas conociendo en el aula, vas reconociendo y vas determinando quién es el que habla más o menos y quién es el que sabe realmente y el que no. Entonces comienzas a jugar con esto, con varias herramientas de la vieja escuela. A detectar. Como de la... ¿Cómo haces tú, Illich? ¿Cómo haces tú? A los tramposillos. Sí. Y es la que dice, papel y lápiz, señores, por favor. Ay, Dios mío. Hay examen hoy temprano. Y tú dices que quedaste como ponchado, ¿no? Bueno, su comentario, su opinión, lo estamos esperando al día.tv8, Roger Villegas TV y Jocelyn Correa con doble S. Creo que estamos como viejitos, ¿vale? Vamos Sí. a hacer una pausa. Jocelyn dice que nunca se copió, nunca hizo una chuleta. No, nunca. de verdad, mis profesores, bueno, escriban por allí. Ya veremos, esperemos a ver si Yo dicen raspaba, pero lo no me contrario. Ya venimos con más al día. Bueno, señores, estamos de vuelta en este podcast al día que hemos titulado ¿Para qué estudiar? Bueno, ¿cuáles son los argumentos? Hemos dicho varios para la vida, obviamente para asumir ese conocimiento. No está ligado obviamente a los aportes económicos que pueda tener su carrera, que sí son válidos, pensar en eso también para el sostén de su vida. Pero tiene que ser algo que te apasione, algo que te guste, algo que tú sientas, además que puede ser una herramienta para ayudar a la sociedad en la que te desenvuelves, algo que pueda hacer que no te puedas aburrir, que puedas hacer muchas cosas. Por ejemplo, nosotros podemos hacer radio, hemos hecho televisión, hemos escrito, hemos trabajado en portales, hemos hecho podcast, o sea,
Yo tengo eso, que siempre he tenido la bondad de que cambio en algún momento determinado y hago una cosa nueva y siento que estoy aprendiendo nuevamente y siento que me estoy casando con algo y eso ayuda de repente a que uno siga enamorado de la carrera y eso es un consejo que sí de verdad va para todas aquellas personas. Aquí nos llega un mensajito de Whitney, que siempre decimos que participa en este espacio, que es docente y dice, con respecto a lo que estábamos conversando en la parte anterior acerca de estas nuevas herramientas, inteligencia artificial y todo esto que genera esos textos para el trabajo, y dice: también hay docentes que son tan, pero tan buenos que conocen los estilos de redacción de los estudiantes, el vocabulario, las muletillas, etc. Cuando eso se hace con inteligencia artificial, son estilos muy diferentes y uno obviamente lo detecta. ¿Qué dice Ingrid? ¿Qué dice Illich? Sí. Es totalmente cierto porque, de hecho, uno como docente, por raro que pudiera sonar, uno se alcanza a enamorar de los estudiantes, de la capacidad que tienen, de su intelecto, de cómo son capaces de resolver ciertas situaciones. Los admiras. Tú dices, wow, yo no lo habría hecho así, por ejemplo, ¿no? Entonces sí los alcanzas a conocer durante todo ese proceso, como lo que decíamos, ya tú sabes quién es el que llega tarde, ya tú sabes quién es el que te va a intentar comprar con la manzana, pongámoslo de esa manera, de pronto el que no tiene los recursos económicos, ¿ok? Entonces, claro, los conoces en varios aspectos de su vida por la cantidad de tiempo que están compartiendo y evidentemente como lo que tú le das a ellos es valor intelectual, claramente logras percibir su valor intelectual también. Te lo pueden transmitir a través de las mejorías porque el estudiante nunca va a desmejorar. Tú puedes comparar y hoy con las tecnologías yo lo hago, yo los grabo en su primera clase y cuando llega la penúltima clase les muestro cómo llegaron. Cómo fue ese, hola, soy Illich Niño, vine, ¿sí? Ves la evolución. Entonces, claro que lo puedes lograr a distinguir, por supuesto. Ingrid, ¿y a tu juicio cuáles deben ser los valores que debe tener actualmente un profesor? Porque si se quiere, es el líder en ese espacio para generar ese liderazgo en otros jóvenes que se están formando, ¿no? ¿Cuáles son aquellos valores que debe tener ese profesor para seguir generando para tener una nueva generación de estudiantes y de profesionales que obviamente tributen a una mejor Venezuela, un mejor país, a un país potencia, como lo decía uno de los jóvenes que entrevistó Yacivil? Eso es un gran compromiso. Es un compromiso ético, moral. Es un compromiso con los jóvenes, con tus alumnos, que terminan como él decía, tú terminas identificándote con ellos, terminan siendo como tus hijos. Son como tus hijos. Sí, son como... Y es un compromiso moral, es un compromiso ético. Tú eres el orientador, tú eres el ejemplo para ellos. Tú debes tener la capacidad de transformarte y de hacer que ellos comprendan la realidad y que ellos tengan la capacidad de ver que existen otras formas y maneras. No es solamente como yo veo la realidad o como yo la percibo. No solamente es como él la ve o la percibe, es que es como puede ser para muchos, ¿no? Es que ese compromiso con los jóvenes que debe tener ese docente, ese orientador, ese profesor, es el reconocimiento de que cada vez que tú vas al aula de clase, tú estás hablando con el hombre y la mujer del mañana, con quien va a tener la responsabilidad de llevar las riendas del país que queremos, ¿no? De esa sociedad que cuando tú estás trabajando con ellos, estás conversando con ellos, estás orientándolos, tú le estás arrancando a un sistema macabro, una víctima, y estás construyendo y estás fortaleciendo un hombre y una mujer que hacen de un país más fortalecido, un país más preparado, un país dispuesto a lograr lo que quiera plantarse. Y debe ser eso, debe ser la herramienta que le permita a ellos ser inspiración, que ellos quieran hacer las cosas. Mire, sí pasa mucho. Bueno, mi mamá es docente, fue profesora también universitaria. Mi mamá, saludos, que estaba pendiente del programa. Y nos pasaba mucho, y me pasa actualmente, que ella se consigue personas y la recuerdan, porque además mi mamá está igualita de bella. Pero la recuerdan y le dicen, profe, yo la recuerdo a usted porque de repente fue esa profesora que los motivó siempre a superarse, porque a veces también en el sistema educativo existen docentes que tal vez por no manejar la forma, los mecanismos, qué sé yo, etiquetan a ciertos estudiantes y ese estudiante se va con esa etiqueta
bueno, hasta la universidad. Y consigue de repente ese docente, ese maestro, como en realidad se llama, por la enseñanza que da la vida, que los hace verse de otra perspectiva, encontrar su talento y decir, bueno, de repente no era tan bueno en matemáticas, pero mira el talento que tengo y he tenido la oportunidad de desarrollarlo. Y por eso, no te recuerdan de repente porque fuiste, ay, qué pan el profesor, no, uno recuerda realmente al maestro, al docente, es por lo que te enseñó en la vida. Y me sucede también con muchos docentes que recuerdo en la vida. Illich, nos decías en la pausa que quizás si podemos hacer esa clasificación de los maestros, tú eres el maestro quizás el más rígido, el más estricto. ¿Por qué ese método? Y bueno, eso me hace recordar también... Una razón de ser. Exacto. Me acuerdo de una profesora que me dijo que ella estaba un poco mal en el liceo y me dice, no le pidan los documentos a Roger, está en 5º año, porque él no se va a graduar. Eso me dio una molestia, pero fue el método que ella consiguió de hacerme la burla delante de mi compañero para yo poder tener ese sentimiento de que sí, lo logré, me gradué, gracias a Dios. Sí lo puedo, sí lo voy a hacer. Bueno, fíjate, yo en la universidad soy la fuerza de choque, porque yo creo que entre toda importancia que puede tener cada carrera, cada profesión, cada oficio, cuando hablamos, por ejemplo, de la locución, que es donde yo enseño, el tiempo vale oro. Y sí lo vale. Efectivamente lo vale. Cuando tú tienes un anunciante y ese anunciante te da una cantidad de dinero por tantos segundos de tu voz al aire o grabado, literalmente lo vale. El tiempo de un invitado para un programa lo vale, ¿ok? O sea, el tiempo vale mucho en los medios de comunicación. Y eso tú se lo tienes que enseñar al participante, al estudiante, porque es la primera cosa que él tiene que valorar si quiere estar de este lado. Entonces, yo no concibo, por ejemplo, el hecho de que un participante se inscriba en un diplomado que son 10 sábados, que son de 8:30 a 4 de la tarde, y te escriba el segundo sábado, profesor, yo no puedo ir porque soy la madrina de la boda de mi mejor amiga. Ajá. Explícame eso, porque cuando tú te inscribiste, tú tomaste en cuenta las fechas que habían de por medio. Sí, pero es que a mí me gustaría que usted me mande la actividad y yo la hago aparte. No. Eso no va a suceder. Y no sucede. Y no se evalúa. ¿Sí? Y gracias a Dios, cuento con el apoyo de la universidad, de la institución, porque realmente es el deber ser. O sea, si habláramos de una enfermedad, podría entenderse, pero de verdad. Entonces pasan cosas como esa, pasa por ejemplo que envías una actividad, son personas de más de 18 años que cada quien tiene responsabilidades, obligaciones distintas porque son de distintas edades los participantes y alguien llega y te dice el sábado, profesor, no traje la actividad porque yo tuve una semana complicada. Entonces tú dices, pero ya va, espérate, mi mamá se murió el jueves, yo estoy aquí dando clase hoy sábado, tú no me faltas los respetos. Tú te retiras y nos vemos el sábado siguiente. Entonces, eso, como tú lo estás diciendo, enseña de pronto, de una manera muy fría, pero te enseña. No lo vuelves a hacer. Esa chica que está acostumbrada a llegar a cualquier lugar en minifalda. No, tú aquí no entras así. Es más, la institución lo dice. Hay pancartas por todos lados. Hay un código de vestimenta, hay un reglamento. Entonces, claro, digamos que en la universidad yo soy ese docente no flexible, que ayuda a que las cosas también tengan su cuota aparte, porque está el que es más flexible, el que es del punto medio y así sucesivamente. Bueno, vale, esta conversa ha estado muy buena, pero lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a Ingrid Carmona, profesora universitaria, y también a Illich Niño, profesor de locución, por haber dado todos estos aportes, y realmente este programa lo hacemos con todo el cariño para también enaltecer toda esa labor que hacen los maestros, profesores en todos los niveles, para la educación de nuestros chamos, de nuestros jóvenes, y también no hay edad para estudiar. Si usted quiere iniciar su carrera universitaria, iniciar cualquier carrera, puede hacerlo también. Mira, por acá nos llegó un mensajito. Orlando Alberto escribe, saludos a Ingrid Carmona, es una enciclopedia ambulante. Bueno, tiene sus fans, Ingrid. Mira, bueno, ¿para qué estudiar? Para la vida, para disfrutar además de eso tan maravilloso que es aprender, y lo podemos hacer en cualquier edad de nuestra vida y lo podemos hacer en distintos aspectos también de nuestra vida, para seguir colocando en funcionamiento eso tan maravilloso que tenemos, ese cerebro allí, esas capacidades que existen también, para enseñar a otros y multiplicar también ese conocimiento,
bueno, para crecer mucho. Jocelyn, antes de despedirnos, quisiera felicitar a Yetsabe Alejandra García Rangel, 17 años, está cumpliendo hoy. Sus padres y hermanos le mandan un feliz Todavía no puede cumpleaños. ir para discotecas. Y a estudiar, Yetsabe. Felicidades, pásala bien. El único podcast en vivo de la televisión venezolana. Feliz tarde. Informes diseñados para ti. Al Día fue presentado por Banco de Venezuela. El mayor valor eres tú.